Iglesia, el mensaje que el Espíritu Santo nos quiere dar el día de hoy es un mensaje que primeramente tuve que procesar. ¿Por qué tuve que procesar? Diga, pastor, ¿por qué? Why? Thank you, why? Thank you, Donato. Les voy a decir por qué. Sí, pastora, en breve. Tú no me hables así porque yo no entiendo ese lenguaje mimómico que haces tú. Cuando el Espíritu Santo depositó en mí una frase, y yo había pasado por alto, a través de la palabra de Dios, había pasado por alto en muchas ocasiones este pasaje bíblico. Y no es únicamente dicho una vez, sino que mientras yo estaba procesando lo que el Espíritu Santo me había entregado, quiero que te vayas conmigo primeramente a Proverbios 20, verso 7. Y mientras leía este pasaje bíblico, después el Espíritu Santo me empezó a aterrizar en lo que Dios entregó para esta casa el día de hoy. Proverbios 27 dice de la siguiente manera: el justo que camina en su integridad, qué afortunados son sus hijos después de él. El justo que camina en su integridad. ¿Sabes algo, iglesia? Nosotros mientras caminamos a nivel familiar, y este mensaje está dirigido para aquel que es cabeza de hogar, para aquel que es un padre. Cuando nosotros caminamos en otra cosa que no sea integridad, qué afortunados son los hijos después de él. Mira qué poderoso es esto. Afortunado el hijo después de él. Y esa frase me enseña a mí que mientras yo camine en rectitud, la generación que viene después de mí caminará en esas sendas de justicia y de rectitud. Pero ¿qué es lo que sucede si yo ando caminando, valga la redundancia, en caminos de adicciones, en caminos de ataduras, en caminos de yugos? Mis hijos, en lugar de ser afortunados porque vienen después de mí, serán desafortunados por lo que yo les estaré dejando de heredad a nivel espiritual. Y por eso hoy en día vemos en casas hijos que acarrean cadenas de divorcio, cadenas de drogadicción, cadenas de adicciones de muchas índoles. ¿Por qué? Porque para ellos se les hizo costumbre vivir en casa, algo que para ellos era normal. Cuando pastoreaba a jóvenes, descubrí tantas cosas con los chicos. Aquellos chicos que tenían problemas de adicción con drogas, aquellos chicos que tenían problemas en sus relaciones, en noviazgo, incluso comprometidos. A mí me encantaba indagar más allá de lo que yo estaba viendo. Y el Espíritu Santo me mostraba aquellas heridas que ellos acarreaban, aquellas cadenas que ellos portaban, aquellos problemas que ellos llevaban en esa bolsa de vida, y que poco a poco se iba haciendo cada vez más pesada para ellos. Nosotros como padres probablemente no vemos lo que depositamos en esa bolsa de vida que nuestros hijos acarrean después de nosotros, perdón. Proverbios 27. Si yo camino en integridad, mis hijos caminarán en integridad. Si yo camino en justicia, caminarán en justicia. Pero si yo acostumbro a caminar en áreas de tropiezo, en caminos resbaladizos, en caminos de doble vida. Tuve un chico que me decía: papá me obligaba a callar en casa las novias que él tenía. ¿Te puedes imaginar el monstruo que estaba creando este hombre? Cuando este chico llegara al matrimonio, para él iba a ser común el esconder novias aún estando casado. Pero el Espíritu Santo tuvo misericordia
y abrió el corazón de aquellos que muchas veces acarrean lo que la palabra de Dios nos enseña en Proverbios 27. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de mostrarle a nuestros hijos el camino de integridad, el camino de justicia, el camino de salvación. ¿Y sabes algo? Yo no quise ver los videos de los niños, pero lamentablemente tuve que evaluar el video que se hizo. Digo lamentable porque me hubiera encantado verlo de primicia junto a ustedes acá. Y cuando escuché lo que mi hijo dijo, se me salieron las lágrimas. Porque yo no estaba ahí presente cuando le preguntaron. Y lástima que no está aquí mi hija, seguramente debe estar con los niños. Pero mi hija es una de las que cuando habla conmigo dice, Daddy, ¿por qué tienes que ser tan deep al hablar? ¿Por qué tienes que ser tan profundo? Porque si ella a mí me pregunta, ¿de qué color es el cielo? No le voy a responder que es celeste. Le explicaré la razón por la cual ese cielo, que mientras más te acercas es transparente, pero la acumulación del oxígeno provoca ese azul. Y según el tiempo donde estés, probablemente pasarás por tormentas, pero también habrá un sol que arderá. Y le enseñaré todo lo que lleva a un cielo azul, que no siempre será un cielo azul, porque me toca que ser profundo con ella y explicarle de muchas razones. ¿Por qué te estoy hablando yo de esto a ti? Porque la palabra de Dios es muy profunda. Y hoy a cada uno de los que estamos acá, incluyendo padres, incluyendo madres, esta palabra es para ti. Amén. Dile que está en la parte tuya, esta palabra es para nosotros. Dile, esta palabra es para nosotros, sin temor. Esta palabra es para nosotros. Lo recto y lo malo está escrito en la palabra de Dios. Lo bueno y lo malo. Y mientras yo profundizaba el mensaje del día de hoy, que por cierto, lo he titulado Lo recto ante los ojos de Dios. En los libros de Primera de Reyes y Segunda de Reyes encontramos historias de los reyes que reinaron a Israel y a Judá. Y es importante señalar que estos dos reinos tuvieron diferentes líneas de reinados después de la división de Israel. Gracias, Juanito. Pero quiero darte a ti el recuento de cada uno de ellos. Y mira lo que más impactó mi corazón. Aquellos que han pasado por Primera y Segunda de Reyes sabrán de lo que estoy hablando. Y si no, te quiero dejar de tarea que vayas a estos dos libros. Y no quiero que te memorices los nombres, porque no me interesan los nombres, sino que sepas identificar lo que el Espíritu Santo te quiere hablar. Hay una frase que está escrita después de cada rey. Menciona el nombre del rey, le da una pequeña descripción y dice lo siguiente: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Aquel rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, se describe una historia llena de conquistas, llena de desafíos, llena de altibajos, llenas de probablemente algunas derrotas entre muchas que podemos contar. Y describe su linaje, describe sus hijos, describe incluso de qué casa venía, de qué padre venía, de qué madre venía. Incluso algunos de ellos dicen, y venía de la tribu. Y menciona el nombre de la tribu. Pero en aquellos reyes que no hacían las cosas bien, dice lo siguiente: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en los caminos de sus padres y en los pecados que hizo pecar a Israel. ¿Por qué te estoy hablando yo a ti de esto? Porque así como Proverbios 27 te dice a ti, que cuando tú caminas en esas sendas de justicia,
afortunado los hijos que van después de él. Pero incluso aquellos reyes que Dios escogió fallaron. Y ahora quiero profundizar más lo que te quiero entregar a ti el día de hoy. Y vamos a profundizar cada vez más. Y yo me preguntaba mientras estudiaba estos pasajes bíblicos, ¿por qué Dios? Y mira la pregunta que me hacía. ¿Por qué Dios, sabiendo que el corazón de aquellos reyes no iba a estar bien delante de él? ¿Por qué Dios, sabiendo que iban a hacer lo malo ante sus ojos, por qué los puso? Así como hoy encontramos a ciertos presidentes, sin mencionar porque no pagan publicidad, buenos o malos, de la misma manera fueron asignados por el Señor. Pero mientras yo profundizaba primera y segunda de Reyes, yo me puse a hablar con Dios y le dije, ¿por qué los pusiste? ¿Cuál es la enseñanza que nos quieres dar? ¿Y sabes qué me enseñó el Espíritu Santo mientras estaba orando sobre estos pasajes bíblicos? Porque no importa el corazón que nosotros tengamos, Él siempre te dará la oportunidad de poder brillar delante de Él. No importa en la condición que nosotros nos presentemos, probablemente le vas a fallar a Dios, pero Él te dará la oportunidad incluso de reinar como aquellos que les dio la oportunidad de reinar. Aquellos reyes que hicieron no lo correcto, sino lo malo delante de los ojos de Dios, Dios los puso para que ellos, mientras estaban ahí, esa libertad hermosa que nos da Dios, de escoger entre el bien y el mal, para que tú escojas enmendar los errores de aquellos caminos que tu padre andó, que tu padre anduvo. Porque estos reyes, y dice la frase, e hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, andando en los caminos de sus padres. No dice andando en sus propios caminos. Decidieron caminar sobre los caminos malos, torcidos y pecaminosos de sus padres, en lugar de sentir esa oportunidad de decir, wow, qué privilegio me ha dado el Señor a mí, de poder ir a la iglesia a palabra de amor, de entregarle mi corazón, de servirle. Y no únicamente este lugar, sino cuando tú cierras la puerta de tu habitación, donde el pastor no te ve, donde las cámaras no te enfocan, donde nadie te escucha, donde cierras la puerta de la habitación y Dios te da el privilegio de poder entregarle lo mejor de ti. Y muchos de nosotros fallamos. ¿Por qué? En Primera de Reyes encontramos que aquellos reyes que hicieron lo recto destacan David, Salomón, Asa y Josafat. Pero de ahí no quiero nombrar los malos. Y en Segunda de Reyes encontramos a Joás, Amasías, Azarías, Jotam, Ezequías y Josías. Fueron reyes que hicieron lo correcto y su corazón anduvo como a Dios le encantaba. Los demás simplemente da la introducción y dice, fulano de tal, reinó de tal fecha a tal fecha. Tal vez para historia te dice, y venía de tal familiar, pero no hizo lo correcto y anduvo en los pasos y caminos pecaminosos de su padre, los cuales provocaron que Israel pecara igual. ¿Qué es lo que pasa, iglesia? Que cuando nosotros andamos por esos caminos pecaminosos, no únicamente nosotros resbalaremos, sino que aquellos que nos conocen resbalarán también. ¿Y por qué te estoy hablando yo a ti de esto? Porque de los 28 reyes que dicta Primera y Segunda de Reyes, solo 8 hicieron lo correcto. 20 anduvieron por los caminos turbulentos, llenos de pecado, llenos de avaricia.
resbaladizos y llenos de tropiezo, no de ellos, sino de sus padres. Escuchaba una frase que decía: ¿quieres conocer el carácter de un hombre? Dale poder. Porque un hombre, hasta que no le das poder, no muestra su carácter. Y así vemos a muchos antes de entrar a la política, nobles y mansos, vestidos de oveja. Dales poder y se quitan, como la palabra de Dios dice, lobos vestidos de oveja. Y no únicamente en gobierno, sino también en trabajo, en la calle. Y en muchas áreas de nuestra vida encontraremos situaciones similares. Pero hoy te quiero entregar a ti historias que transformaron lo que hoy conocemos como el legado paternal. Y una de ellas lo encontramos en Mateo 17:5. La transfiguración de Jesús. Mientras él aún hablaba, una nube de luz resplandeciente lo cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Hay un Padre que se complace de nosotros cuando hacemos lo correcto. Hay un Padre que siempre está esperando de que tú tomes el camino correcto hacia Jesús. En nosotros está el tener la libertad de poder caminar siguiendo a Jesús o siguiendo los caminos torcidos, los caminos que te llevan únicamente a muerte. Hay muchos hombres que han asesinado su heredad. Hay muchos hombres que han dejado atrás un legado hermoso que se llama hijos, se llaman nietos, se llaman bisnietos, hasta la cuarta generación, a causa de seguir el camino pecaminoso y torcido de sus padres. Pastor Emilio, pero yo no soy culpable. Y voy a profundizar lo que probablemente dirás en manera de excusa. Y necesito golpearte a nivel espiritual. Porque muchos hombres de esta casa no únicamente serán transformadores de sus familias. Sé que los hombres de esta casa dejarán un legado en el nombre de Jesús, donde sus hijos, los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de los hijos serán generación de bien, generación justa, generación que ama a Jesús. Porque el día malo vendrá y tú te sentarás ahí en ese lugar, en las bodas del Cordero. Y cuando estemos ahí, no únicamente estarás tú, sino que estará toda tu descendencia. Porque seguirán esos caminos que se llama Jesús. Porque ninguno se quedará. Porque papá me enseñó el camino de vida. Porque papá me enseñó el camino de salvación. Porque papá rompió las cadenas de maldición que a él lo golpearon. Y hay muchos hijos que no tienen padre. Aquellos padres que han salido corriendo y no se han hecho responsables. Tengo que decirte a ti, mamá, que llevas ese rol también de papá. Porque hay muchas madres que llevan el rol de papá. Hay muchas madres que les ha tocado intercambiar el sombrero de mamá y de papá y educar a sus hijos para que sigan a Jesús, aún cuando hay ausencia de esa figura paternal. Cuando tú le enseñas a tus hijos a moldear su vida, cuando venga ese día malo, cuando venga la tormenta, ahí sabrá valorar a aquel hijo. Gracias, mamá. Gracias, papá. Porque ahora entiendo aquellas palabras que en su momento me enojaban en mi habitación y pataleaba y decía: no quiero escucharte. Pero siempre llegará ese día donde dirán: gracias, papá. Gracias, mamá. ¿Por qué te estoy hablando a ti sobre la frase de pastor? Mi papá anduvo en esos caminos.
Y yo acarreo esto también. Pero yo no soy culpable. Y te voy a decir algo a ti. Si tú andas conduciendo un vehículo que no es tuyo, ponga atención, y tienes un accidente, y en ese accidente muere alguien a causa de ti, te llevarán preso a ti, no al dueño del vehículo. El dueño del vehículo se va a meter en problemas, claro, por habértelo prestado a ti de manera irresponsable. Pero el quien será 100% responsable de todo daño de aquel accidente será quien lo conduce. De la misma manera te sucederá a ti y a mí cuando estemos delante del trono blanco. No habrá una excusa que digas: es que papá tomaba y ahora yo también tomo. Por culpa de él perdí mi matrimonio. Por culpa de él yo le golpeaba también a mi esposa. A causa de lo que vivía en casa, yo también lo copié y lo pegué en mi matrimonio. Y tengo que decirte a ti, no habrá una excusa válida cuando estemos delante del trono blanco, porque hoy te está hablando a ti el Espíritu Santo y te está diciendo: mamá y papá, hoy es el día en que tú enmiendas todo camino que en tu niñez tú viviste. Hoy tú reparas en el nombre poderoso de Jesús todo camino que pueda provocar tropiezo para aquellos que vienen después de ti. La tarea es dura para aquella madre y aquel padre que le toca limpiar un camino lleno de desafíos y que no es culpa de ellos. Pero la gratitud y la satisfacción será aún mayor que a causa de tu doble esfuerzo, aquellos que vienen atrás de ti no encontrarán un tropiezo. Porque tú, al ver aquel tropiezo que papá dejó, al ver aquel tropiezo que el abuelo dejó, al ver aquel tropiezo que el bisabuelo dejó, tú, por ser esa cuarta generación, tú dices: hasta aquí llega este tropiezo. Y te toca doblemente doblar rodillas para remover ese obstáculo, y luego doblar rodillas para el que viene atrás de ti no lo vea jamás en sus generaciones que vienen detrás de él. Porque así como tú, de la misma manera me ha tocado a mí limpiar piedras de tropiezo y sembrar bendiciones en el corazón de aquellos que vienen detrás de mí. Siempre ten en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Mateo 17:5 nos enseña a nosotros el día de hoy. En la transfiguración de Jesús, cuando Pedro y Santiago, incluyendo Juan, en aquella montaña, cuando Jesús estaba yendo y el rostro brillaba, entonces esa nube cubrió. Y el Padre proclamó: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Nosotros somos coherederos de lo mismo. Tú vas a querer que el Padre que esté en los cielos un día diga por ti: este es mi Hijo amado. Esta es mi hija amada, la cual me complace recibirlo en mis brazos, porque ha dejado un camino digno de seguir. Un camino que siguió a Jesús en todo, aún en medio de la tormenta, aún en medio del silencio, en medio de la oscuridad, seguiste caminando, avanzando hacia Jesús. Esta historia nos revela a profundidad la identidad entre padre e hijo, esa paternidad que muchos de nosotros olvidamos y pasamos por alto. Hay un Padre en el cielo que está esperando por esa complacencia que viene de nosotros. Y hoy te tengo que decir a ti: ¿cuál es el legado que dejarás? ¿Cuál es ese mensaje que quieras que tus hijos, los hijos de tus hijos, cuenten de historia en historia? Papá me enseñó a tocar guitarra.
Papá me enseñó a tocar el bajo. Papá me enseñó a tocar el piano. Papá me enseñó a amar a Jesús aun cuando la puerta estaba cerrada y nadie veía. Papá me enseñó a ser un hombre que aunque costara, siempre dijera la verdad. Aunque me metiera en problemas, que la frente estuviera en alto y que diera la cara, aunque costara un golpe. Mamá me enseñó que un hombre en casa edifica, cuida y resguarda aquella heredad. Mamá me enseñó a cuidar esa ayuda idónea que hoy es mi esposa. Mamá me enseñó que aunque papá estaba ausente en casa, ella cubrió el rol para enseñarme lo importante que es ser un hombre presente y no ausente. Mamá me enseñó a amar con un corazón puro y sincero. Mamá me enseñó a respetar aquella dulzura que hoy es mi esposa. Yo le doy tantas gracias a mi padre y a mi madre. Uno, por haberme educado con aquella rudeza que en su momento no entendí. Con aquella dureza que yo decía, ¿por qué papá es tan duro? ¿Por qué no le alegra nada? Decía yo, y probablemente está viendo y se va a reír de lo que voy a decir. Porque un día se lo dije a mi hija. Yo emocionado con A's, A+, 90, 95 para aquellos que hablan español. Y yo feliz porque iba probablemente el número 1 en el cuadro de honor en la escuela y corría a casa. Papá venía y agarraba la libreta y empezaba a leerla. Me decía, buen trabajo. Pero ¿por qué un 95 y un 98? Y yo, ¿en serio? ¿Un 98? Y me pregunta, ¿por qué? Yo le decía, porque es una buena nota. Y me decía, no. Y muchas veces me hizo llorar con aquella respuesta dura. Pero hoy que soy padre, no únicamente biológico, sino también espiritual, comprendo lo que aquel papá me enseñó. Porque él me decía, porque yo no estoy pagando el 98% de tu colegiatura, estoy pagando el 100%. Porque yo no pago el 95% del techo donde vivís, pago el 100%. Porque yo no te traigo un 50%, un 60% de desayuno por las mañanas, yo te traigo un 100%. Y si yo estoy dando un 100% para este hogar, yo demando un 100% en lo que a ti te corresponde como hijo. Y me golpeaba. Y me golpeaba. Y decía, ¿por qué papá es tan duro? Pero mamá era dulce y amorosa. Y tenía ese balance en casa entre la dulzura y la dureza. Y muchas veces juzgué malintencionado a mi papá. Y le he pedido perdón por esto. Porque llegó el día que me tocó a mí ver las notas de 95. Y dije, ay, qué difícil es pagar la colegiatura. Es difícil pagar el mortgage de la casa. Y cada vez sube más y más. Y estos quieren bajar más y más. Y dije, no. Entonces, ¿qué pasaba? Entendí. Porque cuando llegó el día que tenía que llegar, este muchacho que ustedes ven acá, de 17 años, se ganó una beca para una de las mejores universidades en Guatemala. Una beca con todo completo. Desayuno, almuerzo, cena, transporte, laboratorios, libros, batas, de todo. Colegiatura 100% becado. Ahí vine a entender lo que papá estaba provocando en mí. Hoy en día agradezco esa educación que mi padre me enseñó a ser responsable en casa, a no ser ausente, a estar presente. Aunque muchas veces él falló, mas he tomado lo bueno de él y he descartado lo malo. Y cuando la pastora Nelly y yo decidimos empezar una relación con enfoque matrimonial,
Chicos, aquellos que están sentados ahí con las manitas cruzadas: pastor, yo no tengo novia, pero vas a tenerla. Pastor, yo no tengo novio, pero vas a tenerla. Pastor, pero yo no quiero pensar en matrimonio todavía, pero llegará el día. Tendrás que pensar qué clase de hombre y qué clase de mujer eres tú para aquel y aquella que Dios ya ha creado para ti. Porque Dios ya creó el esposo de Victoria, mas no lo conoce probablemente ahora, pero ya está creciendo en otro lugar, y esperamos y le pedimos y clamamos al Señor que esté creciendo delante de su presencia, en altura y en tamaño espiritual, como crecía Samuel. En palabra de amor, dice la madre, en el nombre de Jesús. Aquí se multiplican las ovejas, aquí no restamos ni dividimos, aquí multiplicamos y sumamos. ¡Aleluya! Un fuerte aplauso a esa mamá. ¿Por qué te estoy diciendo yo eso? Porque cuando a mí me tocó tener esta conversación con aquella hermosa mujer que Dios había creado como ayuda idónea, lo primero que ella y yo hablamos fue: los errores que nuestros padres cometieron no los traeremos a casa jamás. Entre las dos familias edificaremos una familia que ame a Jesús sobre todas las cosas, todos los días de su vida. Pero no traeremos aquello malo que vivimos a nuestra nueva familia. Yo me dije a mí mismo: hasta aquí llegan las piedras de tropiezo, hasta aquí llega la maldición familiar, hasta aquí, porque mis hijos no verán lo que mis ojos vieron. El corazón de mis hijos no llorará lo que este corazón lloró. Mis hijos van a ver todos los viernes por la noche a un padre, en lugar de estar en una barra, está sentado en la barra del Cordero, escuchando la palabra de Dios y estudiándola. Donde en lugar de estar ausente el fin de semana, está más presente en cosas de la iglesia. Y yo tengo que decirte algo a ti. Así como a nosotros con Pastora Nelly nos llegó el día de edificar en nuestros hijos y en el corazón de nuestros hijos, de la misma manera a ti te está llamando el Señor para edificar sobre los tuyos. De la misma manera en ti está aquellos que aún no están casados, o aquellos que ya tienen hijos, en ponerse a pensar y decir: ¿qué quiero que se diga el día que cuando yo ya no esté y que esté delante de la presencia de Dios? Que se diga en el corazón y en la historia de mis hijos. Yo no quiero que digan el borracho del abuelo. Yo no quiero que digan el fumador de mi papá. Yo no quiero que digan aquel papá que nos dejó deudas, nos dejó en la calle, aquel papá que golpeaba a mamá, aquella mamá que golpeaba a papá, aquella mamá que engañó a papá, aquella mamá que me enseñó a mentir. ¿Verdad que no, iglesia? Vamos a edificar en nuestros hijos, que nuestros hijos digan: aquel papá que me enseñó a amar a Jesús sobre todas las cosas, aquella mamá que me enseñó a orar aun cuando costaba y dolía, aquella abuela que oró por mí y me enseñó a amar la palabra de Dios a toda costa, aquel papá que no rehusó mostrarle al hijo, mostrarle a su hija el corazón correcto para amar a Jesús. Porque el día llegará que estemos delante del trono blanco y que te diga el rey que está sentado sobre ese trono, y que te pregunte: ¿qué hiciste con aquellos hijos que yo te di? Porque no son tuyos. Nuestros hijos no son nuestros, son del Señor. Aprendamos a la hermosa de Ana, que no podía tener hijos, y entre su llanto le dijo: Señor, yo te prometo que si tú me lo entregas, yo te lo devuelvo, para que sirva eternamente
al lado de ti. Y cuando Samuel nace como promesa, ella lo amamantó, lo amó y lo entregó a la presencia del Señor. Y dice que cada año esta madre, cada año esta madre visitaba a su hijo, porque ella sabía que en ese año su hijo iba a crecer en estatura, pero también a nivel espiritual en la presencia del Señor. Y cada año esta madre llegaba a cambiarle la vestidura a su hijo, que representa un crecimiento tanto espiritual como personal. Y nosotros como padres y como madres tenemos la gran responsabilidad, en lugar de achiquitarles a nuestros hijos su vestimenta, es ensancharlos para que puedan crecer en la presencia del Señor. Hoy hay muchos padres que en lugar de darles vestiduras blancas a aquellos hijos que están creciendo, depositan sobre ellos cadenas pesadas. Acarrean cadenas pesadas, hijos a tan corta juventud, pensando en cosas malas, porque papá le enseñó a pensar así. Mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis 22:12. Abraham, porque yo conozco que temes a Dios y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Muchas veces Dios te entregará, así como a Abraham, un hijo. Y en nosotros está en no rehusárselo al Señor. Pastor, pero ¿cómo se lo entrego? ¿Se lo llevo a dejar en la casa a usted, pastor, para que usted me lo críe? No. Así no funciona. Es el, bueno, hablamos después con Luca. Así no funciona. Sino que nosotros no podemos negar a nuestro hijo al Señor. Nosotros no podemos negar a nuestro hijo a la presencia de Dios. En nosotros está, desde el momento que nace. ¿Por qué nosotros los cristianos, cuando el pequeño está de meses o incluso de días, hay muchos padres que corren a presentar a su hijo a la iglesia, a la presencia del Señor? ¿Por qué? Porque si lo estamos entregando, Señor, gracias por este regalo que me has dado, Señor, hoy te lo entrego. Señor, yo sé que me lo vas a prestar un par de años más, pero yo hoy, a esta corta edad, yo te lo entrego, Señor. Permíteme como padre y como madre edificar sobre él un legado. Permíteme enseñarle, Señor, el camino hacia ti. Pero corremos como cristianos a presentárselos al Señor. Iglesia, nosotros tenemos la obligación. Dice la palabra de Dios sobre la vida de Noé en Génesis 6:9. Noé era un hombre justo y perfecto. En sus generaciones con Dios caminó Noé. ¿Acaso dice que Noé era un hombre justo y perfecto y había un punto después de eso? No. Noé sabía la diferencia entre ser justo y perfecto delante de Dios, o ser justo y perfecto delante de Dios y dejar un legado generacional. El efecto que Noé tuvo desde el inicio en las generaciones de sus hijos, el efecto que Noé tuvo fue cuando vino aquella tormenta. Ahí tomó efecto lo que Noé estaba entregando a nivel de generaciones. Porque dice la palabra de Dios que cuando empezó a llover y todo empezó a llenarse de agua por el diluvio, Noé y sus hijos y los que estaban casados con ellos entraron al arca y la puerta se cerró. ¿Quiénes se salvaron? ¿Noé y sus hijos? No. La palabra de Dios me enseña que cuando educamos a nuestros hijos, cuando dirigimos a nuestros hijos de manera correcta, no únicamente impactamos a nuestros hijos, sino las generaciones que vienen detrás de ellos. Es por eso que hoy en día, a causa de las oraciones de los abuelos de mi esposa que fueron pastores,
a causa de las oraciones de una familia que creció en la iglesia desde pequeños. A causa de eso, hasta a mí me alcanzó esa bendición. Porque soy el primer pastor de todas las generaciones de mi familia. De la generación de papá y la generación de mamá, soy el primer pastor. Pero ¿a causa de quién? A causa de otra familia que estaba orando de generaciones pasadas. A causa de un legado que empezó en los abuelos de mi esposa. A causa de un legado que se transfirió a la que hoy es mi suegra. A causa del mismo legado que se le transfirió a mi esposa. Y el mismo legado vamos a transferir a nuestros 2 hijos. Porque estamos edificando familias que amen a Jesús sobre todas las cosas. Porque estamos edificando familias que aunque en este momento probablemente nuestros hijos dicen: ¿pero por qué, mamá? ¿Pero por qué, papá? ¿Por qué tienes que conversar conmigo so deep? ¿Por qué no podemos tener una conversación normal? Porque no tienes un padre normal. Dígale eso a su hijo: porque no tienes una mamá o un papá normal. Dígaselo, aunque se enoje. Porque no tienes una papá. No tienes una papá. No tienes un papá y una mamá normal. Porque tienes un papá trastornado por Jesús. Porque tienes una mamá loca por el Espíritu Santo. Porque estás en una familia que ama el fuego de la presencia de Dios. Porque estás en la casa de unos locos que cuando oran los cielos se abren. ¡Uh! ¡Aleluya! Estás creciendo en una casa que cuando las rodillas se doblan, los demonios tienen que huir. Estás creciendo en una casa que cuando se imponen manos, los demonios tienen que salir huyendo. Estás creciendo en un hogar donde el enemigo sabe que no puede entrar. Estás creciendo en un hogar que es una fortaleza a nivel espiritual. Y si tú no creciste en esa fortaleza, en ti está en edificarla. Porque no creciste en esa fortaleza, te vas a excusar delante de Dios cuando te toque y decirle: ay, es que yo no crecí en esa fortaleza y me costó tanto, tanto. El Señor se va a reír y te va a decir: una palabra bastaba para sanar tu casa. Una palabra bastaba para transformar tu matrimonio. Una palabra bastaba para que todo fuera ordenado. Y esa palabra se llama Jesús. Esa palabra se llama Jesús. Y hoy en el nombre, sobre todo nombre, donde toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y en lo que está debajo de ella, ese nombre es Jesús. Hoy en el nombre de Jesús, tú edificas ese hogar, tú edificas esa fortaleza, tú edificas ese legado. Tú reescribes esa historia como Noé. Noé era justo y perfecto en sus generaciones. Y lo mismo dirán de ti. AJ, también de ti. De todos nosotros se dirá eso. El día que estemos allá celebrando, cuando la trompeta suene, se dirá eso de ti. Galardón de justicia, corona de salvación, llena de perlas, de victorias. Claro, nos toca que guerrear, nos toca que agarrarnos a golpes una y otra vez acá en la tierra con el enemigo. Pero el enemigo no te va a derrotar. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, tú eres más que victorioso. Hoy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero que te pongas de pie. Y quiero pedirle a los adoradores que vayan subiendo al altar junto a mí. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, pasa al altar. Hoy en el nombre poderoso de Jesús. Hoy en el nombre poderoso de Jesús. Hoy sales de este lugar con una historia transformada. Con una historia que se escribe con el puño de tu Padre. Hoy se escribe una historia nueva en este lugar en ti. Porque se va a escribir
con puño y mano por aquel que pagó a precio de sangre salvación y libertad. Por aquel que te dio libertad, aquellas cadenas y aquellas ataduras que nuestras generaciones pasadas probablemente colocaron sobre ti. Porque hoy recibes esa sangre del Cordero. Y esa sangre te da libertad. Esa sangre te da libertad. Y aquellas personas que están con nosotros en el live stream se quedarán con nosotros durante la administración. Hoy vamos a extender el live stream para que ellos puedan formar parte de lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Y quiero pedir a los adoradores que suban en este momento. Iglesia, yo no sé por qué Dios te trajo hoy específicamente a escuchar esta palabra. Pero de algo sí estoy seguro, que lo que Dios ha dicho sobre ti no únicamente se cumple, sino que se acelera en el nombre de Jesús. Porque hoy la sangre de Jesús está sobre ti. Porque hoy la sangre del Cordero cubre tu casa, tu familia. Porque hoy la sangre del Cordero trae libertad sobre tus hijos. Porque hoy la sangre del Cordero trae transformación sobre tu casa. Porque hoy la sangre del Cordero hoy limpia a tus hijos. Porque hoy la sangre del Cordero, y vamos a pasar al altar. Ven, pasa conmigo al altar.